Continuamos con las medidas de dispersión. Estamos en estadística y ya vimos el otro día que había unas medidas de centralización, como son la media aritmética o la mediana, o la moda también, y que hay unas medidas de dispersión. Lo que trata de medir estos parámetros de dispersión o estas medidas de dispersión es cómo están agrupados los datos en torno al centro, o en torno a las medidas de centralización, ¿no? Es decir, que si nosotros tenemos unas notas de clase que son de 5 o de 6 alumnos, por ejemplo, vamos a poner 6 alumnos, que tienen todos un 5, ¿no? Pues obviamente la media es un 5. ¿Cuál es la dispersión en estos ejemplos en los que todos los datos son uniformes y donde se concentra todo alrededor de la media aritmética? Es decir, todos los datos son regulares, son uniformes, son iguales. Pues la dispersión es nula. Aquí todo lo que queramos ver de dispersión es cero. Vamos a verlo ahora con un ejemplo, con otro ejemplo. Si yo tengo aquí el grupo A y el grupo B, que hemos dicho, ¿no? En el que todos miden lo mismo, pues aquí obviamente la dispersión también va a ser nula. Y si tenemos otro equipo en el que entran altos tanto como bajos como medianos, pues puede ser que la media sea igual que aquí, pero sin embargo la desviación típica y otras medidas de dispersión pues no va a ser cero, ¿no? Entonces, bueno, recordado esto, un poco así grosso modo, siempre hay que tener en la cabeza, en la imaginación, pues un poco de qué estamos hablando, ¿no? No hay que poner el piloto automático ni hacer ejercicios sin pensar, sino bueno, cuando se habla de media de dispersión, pues simplemente tener en cuenta estas cosas y sobre todo distinguir la dispersión de la centralización, ¿no? Que son cosas distintas, ¿no? Bueno, y que por cierto, y que ambas medidas de centralización y medidas de dispersión son las dos importantes. No nos podemos quedar solo con la de centralización, porque en todos estos casos no se podrían explicar bien, ni tampoco obviamente solo con la dispersión, porque también necesitamos una centralización para ver por dónde anda el grueso de las medidas, ¿no? y de las variables. Bueno, entonces, ¿cuáles son las medidas de dispersión que vamos a estudiar? Aunque en los libros suelen poner más, nosotros solo vamos a estudiar el rango o recorrido. Es lo mismo, ¿no? Rango o recorrido se suele llamar de las dos maneras, que se puede llamar R o a veces RG, ¿no? Que es el máximo dato menos el mínimo. Es decir, es la diferencia entre el mayor y el menor valor de la variable, ¿no? Vamos a hacer a la par el ejemplo de arriba. El ejemplo que tenemos de aquí, ¿cuál es como hemos dicho que la dispersión va a ser 0, ¿no? Vamos a comprobarlo. ¿Cuál es el máximo? Un 5. ¿Y cuál es el mínimo? Pues un 5, porque son todas iguales. Por aquí el rango es 0, no varía nada. El rango es 0. Es decir, la dispersión en este caso se ve que efectivamente es 0, como habíamos dicho, ¿no? Luego está la varianza. Este seguramente sea el más importante, justo junto con la desviación típica. Nosotros lo vamos a designar como sigma cuadrado. Y lo que hace aquí la varianza, no vamos a demostrar la fórmula, pero sí que vamos a decir alguna cosa. Y lo primero que vamos a poner es la fórmula sumatorio desde el contador 1 hasta n, ¿no? Hasta el total de variables, de frecuencia absoluta por x barra menos xy cuadrado partido por la n mayúscula, donde n mayúscula es el tamaño de la muestra. Mantenemos la notación que hemos usado otras veces. Bueno, ¿qué quiere decir esto de la varianza? O cómo está aquí estos datos que parecen mágicos, ¿no? Es decir, bueno, ¿por qué precisamente tiene que ser esto, no? Bueno, pues si nos fijamos, lo que quiere decir esta resta es cómo se aleja cada variable, ¿no? Cómo se aleja, en qué se diferencia cada variable del centro. Es decir, el centro, vamos, de la media aritmética, ¿no? ¿Por qué se eleva al cuadrado? Es por tema de que no queden signos negativos, porque puede ser que la media y la xy a veces queden positiva, a veces quede negativa. Entonces, para que quede siempre positiva y tomar el error de manera siempre positiva, se pone el cuadrado. Esto es más una cuestión técnica, pero es por eso. ¿Por qué se multiplica por el f sub y por la frecuencia absoluta? Bueno, pues parece evidente, porque habrá que multiplicar por las veces que esté repetida cada valor, ¿no? Cada x sub y. Esto es la misma razón por la que en la media, si recordamos en la media, había que hacer xy por fi y sumado, ¿no?
hay que multiplicar cada valor por su frecuencia, ¿no? Bueno, pues aquí un poco la idea es la misma. Y luego obviamente pues hay que dividir por el número, el tamaño de la muestra, para hacerlo un poco relativo a la muestra, ¿no? Siempre cuando hacemos una división estamos haciendo en relación a la muestra, igual que hacíamos en la media aritmética, que se divide por la n mayúscula también, ¿no? Bueno, pues esta es la fórmula de la varianza. Luego consideramos la desviación típica. Bueno, la desviación típica es sigma, ¿no? Esta letra en minúscula sigma, esta es la mayúscula y esta es la minúscula, ¿no? En letras griegas, que es la raíz cuadrada de la varianza. Es decir, bueno, si quieres lo ponemos así, de la varianza, que es lo de arriba. ¿Por qué también es muy importante la desviación típica? Bueno, pues digamos que con la desviación típica se quiere corregir un poco el error este que habíamos puesto aquí al cuadrado, pues de alguna manera como que la varianza, hacer esta raíz, pues queda más bien el error más fiable, ¿no? De una manera más real, ¿no? Más realista que la varianza. Pero como vemos, pues casi, en fin, una vez que se tiene la varianza, se tiene la desviación típica y viceversa. Si en un ejercicio nos diesen la desviación típica, nada más que elevamos al cuadrado y tenemos la varianza. Bueno, ¿y qué es esto del coeficiente de variación? Y ya no vamos a ver más medidas de dispersión. El coeficiente de variación, en el fondo, es una relación entre una variable, o mejor dicho, una medida de dispersión y una medida de centralización. Lo vamos a escribir como CV, y es la relación entre la desviación típica y la media aritmética. Esto nos va a ser útil sobre todo cuando estudiemos dos poblaciones, pues por ejemplo aquí la A y la B, ¿no? El coeficiente de variación nos va a decir un poco, nos va a comparar un poco las dos poblaciones, ¿no? Cuanto menos sea el coeficiente de variación, pues más regulares serán los datos, y cuanto mayor sea el coeficiente de variación, pues menos regulares serán y más dispersos, y peor será un poco el estudio que se puede hacer en torno a la media, en torno a la media de centralización. Bueno, vamos a ver un ejemplo en el que se ve la varianza y la desviación típica, pero nos va a servir este ejemplo para ver una tabla completa de cómo se haría un ejercicio de estadística cuando nos piden pues todos los datos, ¿no? Todas las medidas de centralización y de dispersión. Por ejemplo, cuando nos piden la media, la mediana, los cuartiles, etc. ¿Qué se hace en una tabla? Bueno, primero, antes, ¿qué ejemplo vamos a tomar? El del otro día, el de... Tenemos 20 familias, ¿no? Y medimos cuántos móviles tiene cada familia, ¿no? Entonces decíamos que había familias con un móvil, frecuencia absoluta, ¿no? Pues hay una. Familias con dos móviles, hay 3. Estos son los datos, ¿eh? Esto nos lo da. Familias con 3 móviles, 8. Esto, si nos recordamos, era la moda, el 3. Familias con 4 móviles, hay 7 familias. Y familias con 5 móviles, 1. Si sumamos aquí, nos da 20. Y esto es la n, la muestra. Esto es la muestra. Bueno, pues con esto ya podemos hacer todo el estudio, toda la medida de centralización y de dispersión. Incluso pues todo, el coeficiente de variación y todo lo que queramos. Bueno, ¿qué hacíamos el otro día? Pues aquí poníamos xi por fi. Bueno, esto se puede hacer de varias maneras. Se puede también poner aquí la n mayúscula o la f mayúscula, perdón. Pero bueno, se puede poner así y es una buena manera de hacerlo, ¿no? 3 por 2, 6, 8 por 3, 24, 7 por 4, 28, 5 por 1, 5. Bueno, si hacemos esta suma nos daba 64, que es lo del otro día. Estoy recordando ya de paso, ¿no? Y la media pues era esta suma dividido por 20 y eso era pues precisamente 3,2, ¿no? Aquí lo podemos llamar sigma de manera simbólica. Bueno. Bien, ¿que queremos estudiar los cuartiles? No lo voy a hacer todo, pero bueno, que aquí pondríamos la
la F mayúscula, ¿no? Y entonces sabíamos que esto es la frecuencia absoluta acumulada, ¿no? 1 más 3, 4, y vamos sumando con las Fs, ¿no? 4 más 8, 12, 12 más 7, 19, 19 más 1, 20. Aquí tenía que quedar la n. Para los cuartiles, pues hacía para el cuartil primero n tercios, se miraba aquí, si no estaba se miraba el siguiente, y luego miramos la x. Para la mediana, pues n medios, n mayúscula medios, es decir, 20 medios. Por ejemplo, la mediana es 20 medios es 10. Como no está el 10, mirábamos el siguiente, que es el 12, y entonces la mediana es 3. Es decir, los cuartiles y la mediana se mira siempre en la x sub i. Bueno, y después, ¿qué vamos a poner? Pues podemos poner una columna, ya vamos mirando hacia la varianza, ¿eh? Me interesa más la medida de dispersión, esto simplemente es un recordatorio de cómo se hacía lo anterior, pero lo quiero poner todo junto para cuando no tengamos un problema en el que nos pidan todo, pues tener un modelo de cómo se hace, ¿no? De cómo se hace todo en la misma tabla. Bueno, entonces una de las cosas que podemos hacer aquí es poner en valor absoluto xy menos x sub menos x barra, es decir, en media, y aquí poner lo mismo elevado al cuadrado. ¿Vale? Entonces aquí primero 1 menos 3,2, pues esto es 2,2. No me importa el signo porque esto está en valor absoluto. 2 menos 3,2, pues 1,2. 3 menos 3,2, pues 0,2. Luego 4 menos 3,2, pues 0,8, ¿no? Y luego 5 menos 3,2, que esto es 1,8. Bueno, aquí hacemos estos números al cuadrado. Aquí es muy importante tener calculadora cerca. Pues hombre, pues para no estar perdiendo mucho tiempo, ¿no? Haciéndolo de cabeza, esto sí que viene bien. Por cierto, siempre nos vamos a acostumbrar a sacar 2 decimales redondeando el segundo, ¿eh? Como norma general, a no ser que nos diga lo contrario un ejercicio. Pues 1,2 al cuadrado es 1,44. Fíjate que 1,2 es 12. Vamos, es como si hacemos 12 al cuadrado, que es 144, por eso queda eso. Pero bueno, ya digo que con calculadora es más fácil y mejor. 0,2 al cuadrado pues es 0,04. 0,8 al cuadrado es 0,64. Este es tan fácil que ni siquiera hace falta calculadora porque son casi todos cuadrados conocidos. Bueno, aquí habrá que poner una última columna. Como no me entra, lo voy a hacer aquí en esta hoja al lado, que es sencillamente, si os acordáis, esto era el numerador de lo que hemos dicho que era la varianza. Fijaros que da igual si colocas xy menos x barra, en qué orden lo haces, da lo mismo, porque como está al cuadrado, al elevar al cuadrado va a quedar positivo, así que te da igual eso, ¿vale? Bueno, pues si hacemos esto es 1 por 4,84, ¿por qué? Porque es este por este. Acordaros de que hay que multiplicar ahora esta columna por esta para que nos dé esta, ¿no? Bueno, entonces primera casilla 4,84, segunda casilla 1,44 por 3, pues esto es 4,32. Siguiente casilla 0,04 por 8, pues esto es 0,32. Siguiente casilla 0,64 por 7, 4,48. Esto es mecánico, ¿eh? Insisto que esto tampoco tiene mucha complicación, pero bueno, vamos a hacerlo. 3,24 por 1, pues obviamente 3,24. Y aquí es útil poner debajo la suma también, como antes, porque así lo tenemos todo recogido. Entonces si hacemos esto con calculadora, da 17,2. Bueno, entonces, ¿qué es la varianza? Llegamos por fin a la varianza. Pues nada más que es este numerador partido por n mayúscula, que es 20, y esto lo que da es 0,86. Así que la varianza es 0,86. ¿Que queremos la desviación típica? Pues nada, cogemos la calculadora y hacemos la raíz cuadrada y nos quedará 0,93. ¿Que queremos el coeficiente de variación? Pues es este 0,93 partido de 3,2, que era la media, y eso da 0,29. Entonces, en resumen, con esta tabla en la que hemos intentado poner todo,
Efectivamente, con estas columnas sale la media aritmética, sale de aquí, van a salir los cuartiles y la mediana, etcétera. Esta realmente es de apoyo para luego esta, que es la que nos interesa. Y realmente la que más nos interesa es esta. O sea que en el fondo esta es la importante. Porque si os dais cuenta, estas dos las hemos usado aquí. Se trata al final de esta, vamos, de esta, la última. ¿Por qué? Porque yo cuando pongo aquí la suma de todos estos valores, me va a quedar aquí el numerador de la varianza. Y nada, y aquí saco los valores de dispersión. Me quedaría el rango. Vamos a calcular el rango. Muy sencillo el rango, ¿no? RG, rango. Valor máximo. Pues 5. ¿No? Es el valor máximo de las X, se entiende, claro. Y el valor mínimo 1. Así que el rango es 4. Así que esto es un ejemplo en el que han sido mostradas cómo se calculan todos los parámetros o medidas de dispersión. Y una vez que se hace esto, pues hacen todos igual. La única diferencia o problema que pueda haber en otros ejemplos es que sean la X sub i, la medida o la variable estadística, que sea continua. Bueno, pues hace los intervalos y se hace la marca de clase y ya está, no tiene más complicación.